Ahí vamos. Gracias, Laura, por estar acá. ¿Cómo están? Bueno, no sé si alguna de las personas que están estuvo en instancias de encuentro anteriores eh, del año pasado, sí, porque me da la sensación, ¿no? Que a algunas personas les he visto. Díganme quiénes estuvieron la otra vez. Roxana, Silvana, Lisette, Jimena también. No, No. Ajá. Bueno. ¿Y de quiénes están? ¿Quiénes tienen algunos conocimientos sobre psicoanálisis o algunos saberes allí? Básico. Nada. De paciente, ¿Eh? de Por paciente. paciente, por paciente. Bueno, porque allí tenemos o en este encuentro tenemos el desafío por ahí de algunas personas que estuvieron en encuentros anteriores, donde estuvimos desarrollando algunas cuestiones de cómo comienza fuertemente el psicoanálisis a, a instalarse y cuáles son las primeras preocupaciones, sobre todo del psicoanálisis que es el central, digamos, que es el freudiano, ¿no? Como algo de lo que funda el psicoanálisis, y otras que no, que ya han escuchado eso y que no nos vamos a repetir. Entonces andamos como en ese proceso un poco en donde algunas cosas por ahí necesitamos que vuelvan a ser nombradas y otras trabajaremos más particularmente con algo de lo que estuve preparando para hoy y que no son exactamente los temas que estuvimos trabajando las veces anteriores, ¿no? Una, eh, vuelvo a preguntar, ¿algunas de las personas que se fueron sumando tienen algún conocimiento de psicoanálisis? ¿Quién no tiene ningún conocimiento? Por allí, por allí. Bueno. Em, bueno, vamos a empezar un poco, les cuento, mi nombre es Laura Gobet, soy psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Tengo una maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad de, de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad de Buenos Aires, y soy docente en la Facultad de Psicología de también la UBA hace muchos años, además de trabajar en consultorio, en clínica, y eso hace algo como eh, una conjunción bastante importante a la hora de pensar esto que llamamos el psicoanálisis, porque por un lado está la formación académica, podríamos decir, y por el otro lado está el psicoanálisis, que no es algo que se haya dado, aunque en el último tiempo las universidades están teñidas de conceptos psicoanalíticos, en su camino y en su formación en las instituciones o en las universidades, ¿no? O en las instituciones públicas, sino que el psicoanálisis siempre ha sido una formación del ámbito más privado, ¿no? Del ámbito de las escuelas de psicoanálisis. No sé si saben esto, pero bueno, lo digo como algo muy básico, pero es que es bastante importante, que es que ser psicólogo no es ser psicoanalista, ¿no? O recibirse como psicólogo no es ser psicoanalista, porque el psicoanálisis en particular ha tenido un desarrollo eh, que se ha dado sobre todo en relación a las vivencias que comenzó a tener Freud, y esto sí lo trabajamos en encuentros anteriores, en relación a su trabajo como neurólogo, en principio en los hospitales, con las histerias, ¿no? Y el desarrollo que hace del psicoanálisis nace en relación a un concepto que hoy me interesa trabajar bastante, que es el cuerpo. Eh, un cuerpo que para ese neurólogo de la época en que empieza a mirar ese cuerpo, es un cuerpo que dice, que habla,
Es un cuerpo que habla y habla mucho más de lo que la biología, eh, la medicina permite o permitía en ese tiempo pensar en relación a lo que el cuerpo habla. Entonces, es en relación a estos estudios que Freud empieza a hacer por los fines del 1800, cercanos ahí al 1900, que comienza a ubicar algo de su interés en relación a lo que podríamos llamar la importancia de la palabra, ¿no? O esa asociación o esa relación entre la palabra o las marcas del lenguaje y el cuerpo. Eh, Importa esto porque, bueno, muchas veces, y más en este tiempo histórico, se asocia, ¿no?, la formación como psicólogo con la formación del psicoanálisis y insisto en que el psicoanálisis es una vía que va por otros caminos, ¿no? Eh, y que de hecho antes para ser psicoanalista había que ser médico y con algunas luchas, discusiones y demás de las escuelas de psicoanálisis, eh, eso fue algo que se logró desplazar, ¿no? Para ser psicoanalista hace muchos años ya que no hay que ser médico, sino formarse en relación a escuelas de psicoanálisis y o autorizarse en algo de esa práctica, ¿no? Esa autorización decimos que se va a dar en la relación que quien se autoriza como psicoanalista tiene con su propio análisis y a su vez en ese proceso de legitimación de una práctica que a veces se da en la relación del propio análisis, ¿no? Antes existía una forma ahí para poder empezar a realizar el trabajo de la clínica, que era lo que se llamaba la lógica del pase, que era que alguien se tenía que formar en una escuela de psicoanálisis y después formarse particularmente en un trabajo clínico con un analista y era desde ese lugar que se podía autorizar, ¿no?, a esa persona a ejercer la clínica como psicoanalista. Saben que cuando digo la clínica me refiero a la atención de pacientes, ¿no? La atención de personas que demandan para un trabajo psicoanalítico. Bueno, tengo el desafío ahí de, después de haberles dicho esto, para adentrarnos en esas diferencias que a veces están como bastante superpuestas, tengo el desafío de por ahí para personas como Fabián, que me decía por ahí que no sé nada del psicoanálisis, y algunos más, empezar a hacer algunas aclaraciones ahí para saber de qué estamos hablando. Eh, por otra parte, cuando les digo que hoy me interesa trabajar en la idea del cuerpo, vamos a trabajar particularmente con un texto que se llama Introducción del Narcisismo, ¿no?, y algunas nociones allí. eh, Necesito decir también algunas cosas de este. La vez pasada, les cuento, trabajamos bastante con este primer psicoanálisis, esta relación de este Freud que se encuentra primeramente con la histeria y a partir de la histeria o de esas mujeres que sufrían en el 1900 en instituciones de encierro, ¿no?, y en prácticas tremendas, como describe Foucault para la locura, Freud lo que hacía era otorgar la posibilidad de pensar otras formas que tuvieran que ver, entre otras cosas, con la escucha y la palabra. ¿Ustedes saben esto, que el psicoanálisis nace en relación a la histeria o a estas mujeres histéricas? Es algo que hemos hablado para algunas personas que estuvieron la vez pasada, Silvia, Lisette, tal vez Jimena por ahí, pero ¿saben esto? ¿no? No. Bueno, entonces mínimo, digo cosas como mínimas ahí para meternos con los temas que tenemos. Em, para pensar el cuerpo, desde el psicoanálisis, necesitamos ubicar ahí qué es esto que Freud ve que le sorprende tanto a fines del 1800 y que tiene que ver con cómo
encuentra la relación que hay entre tal vez una parte del cuerpo que padece, por ejemplo, lo que le llamaba él histeria de conversión, padece una parálisis, padece una imposibilidad de hablar por una, ¿no? Parálisis facial o lo que fuese, y que esto no estuvo siempre y que esto está ligado a lo que él le empieza a llamar bajo la idea de trauma o bajo la noción de trauma, ¿no? Entonces tiene un primer tiempo el psicoanálisis, voy a hacer esto muy, muy breve, solo para situar, y por ahí, no sé, David, también se pueden compartir algunas de las grabaciones anteriores, ¿no? De estos temas que ya estuvimos trabajando, después se verá, pero lo que importa en relación a eso es sobre todo situar que este médico neurólogo de fines del 1800 ve allí que hay algo del trauma que tiene que ver con la posibilidad de la escucha y la palabra. En principio, la palabra, la idea que va a tener él es que poniendo la mano sobre la frente y generando algo de lo que se llama hoy transferencia, pero que en ese momento estaba ligado a la hipnosis. Miren qué, ¿no? La hipnosis después va a repensar ese concepto bajo la idea de transferencia. Podía producirse la posibilidad de que esa persona asociara algo de lo que estaba viviendo en ese cuerpo, bajo el proceso de la mano sobre la frente, con algún momento de su vida en donde eso había comenzado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Que es esta idea de que en ese, o sea, es la presión sobre la frente, digo esto por todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que vamos a hablar esto hoy, la presión sobre la frente, esa idea de que ese proceso de hipnosis en esta persona que entraba en una relación con el médico, vamos a decir eso, en esa relación con el médico podía darse la posibilidad de que este médico pudiera preguntar durante ese proceso sobre aquello en donde había estado, él le llama así, la etiología de la neurosis, ¿no? O algo de la causa de ese momento en donde había empezado ese problema o esa afección en el cuerpo. Esto con, bueno, los años lo va cambiando bastante. Una de las cosas que después trabaja muchísimo allí es lo que tiene que ver con el pasaje de la hipnosis a la transferencia y a lo que vamos a llamar el método, ¿no? Eso lo tenemos que decir, el método psicoanalítico, para que podamos ubicar algo de eso, es la posibilidad de un encuadre que opera en un espacio-tiempo. En ese espacio-tiempo determinado hay una relación que se pone en juego entre lo que Freud llamaba el analista y el paciente, y esa relación que se pone en juego para Freud era la importancia de poder lograr hacer de la neurosis, o sea, de eso que llega como un síntoma, una neurosis de transferencia. Ese pasaje de ese síntoma a la neurosis de transferencia no es algo menor porque implica siempre la relación médico-paciente. Y digo esto porque la transferencia es algo que solo se da en ese proceso de relación entre el terapeuta y el paciente. Y en eso que particularmente se arma en ese encuadre, en ese espacio-tiempo, en ese lugar en donde se puede empezar a trabajar con el síntoma. Entonces fíjense que para Freud hay algo muy importante ahí con este método, que es que cuando abandona la hipnosis, comienza a hablar de la asociación libre, ¿no? La asociación libre no es otra cosa que la posibilidad de poner palabras a algo de una vivencia que está separada, decía Freud, ¿no? Lo vivencial está separado de la representación de esa vivencia o las marcas de esa vivencia que pasarían a otro plano de la que ahora
quien habla, o sea, el paciente, nada sabe. ¿Hasta ahí me siguen más o menos para quien no conoce nada de psicoanálisis con algo de esto? Bien, esto que estoy diciendo de que nada sabe no es una noción que esté inventando Freud a fines del 1800, porque ya estaba la idea de lo inconsciente operando en esa época, estaba en Nietzsche, ¿no? Digo, estaba esta idea de lo inconsciente, pero lo que Freud hace de esto es un método. Y el método tiene que ver con cómo acceder a un lugar donde no opera la razón ni la voluntad. Un lugar donde no opera ni la razón ni la voluntad y que a su vez marca los cuerpos. Y no es nada menor esa vuelta, vamos a decir que es la gran herida de Occidente, ¿no? Ha sido, entre otras cosas, saber que estaría este otro lugar que opera en nosotros. Y este otro lugar que opera en nosotros tiene que ver un montón con cosas que ojalá puedan ver el video anterior. Trabajé bastante la idea de cómo se configura el aparato psíquico, ¿no? Esta idea de que hay tópicas. Algunas de estas cosas son de circulación habitual del psicoanálisis, ¿no? Que es que hay una idea de primero en Freud de inconsciente, preconsciente y consciente, ¿sí? Y que después hay una segunda tópica que va a ser yo, ello y super yo para esas configuraciones del psiquismo. ¿Qué queremos decir con esto de manera lo más sencillo que se pueda? ¿Qué hay que decía Freud en un principio? Bueno, de esas cuestiones que hacen síntoma, ¿no? Hay alguna separación, pensaba, que en un momento pensaba que se podía unir por la hipnosis, después considera que se puede unir a través del efecto del hablar, ¿no? O del hablante, vamos a decir, que es que esa separación, una parte de la vivencia que quedó afectada por el trauma, se disocia, ¿no? de la representación de eso y entonces queda separada, haciendo marca en los cuerpos. Estas marcas en los cuerpos no es cualquier marca, no es en cualquier lugar. Da algunos ejemplos allí, por ejemplo, de una mujer que cuidaba a su padre en el lecho enfermo, ¿no? Y que en ese lugar tuvo en un momento la apoyatura de la mano de su padre sobre su pierna y que esa excitación que vive algo de ese cuerpo en ese momento y en esa situación traumática antes de que muera, marca esa pierna de manera tal que después le genera la imposibilidad de poder caminar, ¿sí? O sea, tiene una parálisis en esa pierna. Ahí estoy empezando a utilizar palabras que tienen que ver con la afección, ¿no? ¿A qué llamo ligado a la afección o qué puedo ubicar ligado a la afección? Bueno, que hay un monto. Y empiezo a usar esa idea que es el monto o la carga de afecto, decía, que genera particularmente vivencias en relación a los cuerpos. Acá hay un primer Freud que está hablando de este monto o esta carga de afecto, y después vamos a empezar a ver, y eso lo trabajamos la vez pasada, sobre todo ligado a esta idea de 3 ensayos de una teoría sexual, cómo empieza a pensar la configuración del cuerpo en el cachorro humano, y que en realidad empieza a hablar de una marca de este afecto que es una energía y que esa energía le va a empezar a llamar como energía libidinal o libido, ¿sí? ¿Recuerdan algo de esto? ¿Quienes lo escucharon? ¿La cuestión de la libido? ¿O alguien escuchó nombrar acerca de esto? ¿Sí? No. Bueno, lo primero que decimos de la libido es que es una fuerza eh, que pulsa, digamos. La libido es un monto, una carga de energía que está pulsando en el cuerpo. Eh, que pulse significa también
que para Freud va a empezar a ver en esto. ¿Alguien escuchó sobre historia de la sexualidad infantil? ¿O por qué hablamos de que hay sexualidad en la infancia? Yo algo de esto lo di la vez pasada, me siento como repitiendo algunas cosas, pero si alguien nunca escuchó, esto es muy importante para entender también la cuestión del narcisismo y la constitución del cuerpo, ¿sí? El cachorro humano, para Freud utilizamos mucho esta idea de cachorro humano para entender que se trata de una carne, esa que nace, que es una carne que si no tiene marca en esto que vamos a llamar libido, que es una energía de ese cuerpo que pulsa, que tiene que ver con lo que él después va a llamar como pulsión, que va a tener que ver con la vida. Vamos a ver que va haciendo un pasaje entre la libido sexual, la libido yoica y la posibilidad de pensar este cuerpo, este cachorro humano que pulsa. Freud empieza a decir que hay algunas cosas de ese cuerpo humano o de ese cachorro que se basan en la autoconservación de la vida. Entonces, cuando un bebé llega al mundo, este bebé llega y en el mejor de los casos, vamos a ver después también, para que pueda haber vida humana, para que pueda libidinizarse esa carne, ese cuerpo, y que pueda existir algo de la vida o de lo pulsional en esa vida, necesita ser alojado. Y ese ser alojado siempre requiere de un otro que aloje, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante en el psicoanálisis para pensar la noción de cuerpo. Y también para entender algo de la lógica del psicoanálisis y eso que yo les decía que se arma en relación a lo que Freud piensa como ligado a la posibilidad de la transferencia, ¿no? O del transferir allí entre el médico y paciente. Porque para el psicoanálisis no hay posibilidad de pensar lo humano si no es siempre en relación a un otro. Por lo tanto, eh, ese cachorro humano que llega con varias cosas. Por un lado, una carne que tiene agujeros. Les puede parecer horrible lo que estoy diciendo de manera muy concreta para que se empiece a entender algunas ideas importantes ahí, ¿no? Esa carne con agujeros, uno de los agujeros es la boca, ¿no? Otro de los agujeros es el ano, otro de los agujeros van a tener que ver con los agujeros que, bueno, podemos tener también en las zonas genitales, ¿sí? Después vamos a ver que hay otras cuestiones que comienzan a ligarse a los agujeros, los trabaja bastante Lacan, ¿no? También las orejas, digo, la nariz, todas cuestiones ahí que después retoma también Lacan, pero bueno, estos agujeros del cuerpo que permiten algo de la posibilidad de sostenernos en las funciones vitales de ese cachorro humano. La primera es la nutrición, ¿no? Y desde la nutrición del bebé, primer cuestión ahí de relación de un agujero con un otro objeto que tiene que ver con el que da la nutrición, vamos a decir el pecho allí, o el objeto nutriente, podríamos ubicar hoy, porque digo, no es que no se dé esto porque alguien no da la teta, eso se pensó durante muchísimos años, ¿no? Hay muchísimos trabajos del psicoanálisis que se la pasaron hablando de la relación de la teta con la boca, ¿no? De hecho, Freud trabajó bastante eso, pero podríamos decir que de lo que se trata es de que algo que urge, pide, demanda algo de la satisfacción de un primer instinto que es comer y algo que satisface, ¿no? Le da satisfacción esa dimensión nutricia de esa pulsión, ese llanto que lleva a ser nutrido. Desde ese lugar, para Freud se dan lo que él va a empezar a ubicar como la sexualidad infantil, que lo trabaja mucho en 3 ensayos y que ojalá puedan compartir ahí porque lo vimos el año pasado, que es
que hay lo que se conoce mucho de manera bastante vulgar a veces, que es las etapas, ¿no? Se lo piensa bastante como las etapas infantiles, que tienen que ver con el momento más ligado a lo oral, la etapa oral, que es ese momento de la relación de la boca y este, relación con la teta o lo nutriente, y ese líquido, dice, me interesa meterlas en esta idea, ¿no? Ese líquido tibio que ingresa por la boca, dice Freud, para empezar a ubicar allí esa dimensión en donde tenemos que empezar a pensar a ese bebé ya ligado a una dimensión de sexualidad. Porque ese líquido tibio que ingresa por la boca, para Freud empieza a ubicar la dimensión que hay entre la relación entre la nutrición y la posibilidad de la vida humana y la dimensión de la satisfacción o el placer. Entonces hay, Freud dice, un principio de placer, ¿no? Una búsqueda de satisfacción, ya desde la posibilidad de sostener la vida en lo nutricio. Y a partir de ahí dice, después hay otra dimensión también de esta, esto que se va volviendo, esto que se va libidinizando en esta carne, ¿no? Que es que hay un placer en la nutrición como hay un placer en la defecación, ¿no? Entonces eso empieza a ubicar el ano ahí como otro objeto en donde se retiene, dice en 3 ensayos, la caca y luego se expulsa, y retener y expulsar también da placer. Y entonces entre ese retener y expulsar, esta zona anal y lo que va a llamar después la dimensión sádico-anal, ¿no? Que puede llegar a tener respecto de esas cuestiones libidinales, ciertas, utilizo todos términos del psicoanálisis, pero para que los vayan teniendo presentes allí, ¿no? Ciertas fijaciones de la libido en algún momento de estas etapas de la formación de ese cachorro humano en niño. Eh, y después el pasaje o la posibilidad, decía Freud en 3 ensayos, de la posibilidad de la genitalidad, ¿no? Una genitalidad que también empieza a sentir placer en algo muy básico, como puede tener que ver los primeros cuidados de la limpieza, ¿no? En la zona genital. Entonces estos primeros cuidados generan roces, decía, y estos roces en esa piel van permitiendo la posibilidad de cierta satisfacción todavía parcial. Y acá digo parcial y les empiezo a decir algunas cosas importantes para el psicoanálisis, que es que hay lo que él le va a llamar pulsiones parciales, o sea que tienen satisfacción parcial en estos distintos agujeros del cuerpo, todo está muy disgregado todavía en ese bebé, y aquello que va a tener que ver con cierta unificación, ¿no? Entonces, fíjense que ese cuerpo con agujeros en algún momento se unifica o empieza a unificarse bajo la idea de lo que vamos a llamar un yo. Ahora, decir que empieza a unificarse bajo la idea de lo que vamos a llamar un yo es lo que trabaja mucho en el texto de Introducción al Narcisismo, pero es también decir que el yo no está, para el psicoanálisis, en el solo hecho de nacer, ¿sí? Diría Freud, no nacemos con un yo, o el cuerpo con el que nacemos no es un cuerpo del que podamos hablar de una unificación de ese cuerpo como tal. Son órganos, placer, ¿no? Disgregado para ese bebé, vuelvo a hablar de esta idea de la parcialidad. Cuando se da, dice Freud, la unidad del cuerpo, esa unidad del cuerpo podría empezar a permitir la posibilidad del pasaje de
la libido, que va siendo en principio parcial y ligándose a distintos agujeros del cuerpo y satisfacciones momentáneas, a la posibilidad, piensa en 3 ensayos, de en algún momento investir, uso términos del psicoanálisis, investimento, y uso ese movimiento también de ir hacia el mundo. O sea, que algo de ese cuerpo con agujeros que pasó de ser pura carne a libidinizarse, o sea, a empezar a tener la posibilidad de ser un estímulo, algo que va a tender a ver el mundo exterior y ubicar ese mundo exterior como una realidad por fuera de sí mismo, a eso Freud le llama investimento de objeto, ¿sí? O investimento del mundo. Otra forma de nombrar la idea del investimento es catexia, ¿sí? Catectizar el mundo. ¿Me siguen ahí? Son todos términos psicoanalíticos, por ahí para algunas personas nuevas, pero esta idea de catectizar el mundo, vamos ahí con esa idea de una energía, una fuerza que proviene siempre de esa pulsión sexual, o sea, de eso que pulsa, primero basado en las pulsiones de autoconservación y después bajo una búsqueda de satisfacción, y que podemos ubicar como lo que después va a trabajar como estar en la vida, ¿no? Ahora, esas pulsiones también y esas energías también las piensa en términos económicos, ¿no? También tienen que ver básicamente con si hay una fuerza que pulsa, esa fuerza que pulsa puede pulsar tan fuerte en el cuerpo que lo único que permite la, la satisfacción es la descarga, decía Freud, ¿no? Entonces hay algo, piensa en esa idea, ¿no? Como si fuera un punto de ebullición en el cuerpo, dice Freud. Hay un punto de ebullición tensa, 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 ¿no? De esta energía, y la posibilidad de la satisfacción genera la descarga. Y esa descarga atenúa las dimensiones como de cierta economía del cuerpo. ¿Sí? Hay una economía, un equilibrio que en algún momento Freud pensaba que era necesario también para que algo no sea posible, ¿no? Para ese cuerpo. Entonces, a partir de estas ideas, por un lado, de la libido como una energía sexual, esta idea de la energía sexual, la escritura de 3 ensayos, no le fue nada sencilla a Freud, le significó, entre otras cosas, muchas rupturas en eso que iba armándose como la escuela de psicoanálisis, un grupo de personas que iba atendiendo, armando la clínica y juntándose y armando la escuela a su vez de transmisión del psicoanálisis, e intentando validar en una época una práctica que intentaba validarse a sí misma en tiempos en donde era muy necesario dar cuenta de argumentos científicos para ubicar algo de lo que Freud estaba diciendo que ocurría. Se le ocurre decir que los niños tienen sexualidad, que el niño es un perverso polimorfo, ¿no? Y esa idea de la perversión tenía que ver con estas parcialidades en donde empezaba a ubicarse la idea también, ¿no? Del autoerotismo, decía Freud, de la satisfacción en el propio cuerpo, de las descargas de energía, y de que toda pulsión, termina diciendo, es sexual. Entonces, decir esto le significa algunas rupturas, por ejemplo, con Jung, ¿sí? No sé si lo escucharon nombrar alguna vez, pero Jung fue un psicoanalista que ha hecho cosas muy interesantes y que arma otras Carl Jung. perspectivas del psicoanálisis. ¿Se escucha? Carl Jung. Sí. Mm. Eh, Hay un micrófono abierto. sí, no, igual todo bien, porque escuché que alguien preguntó algo.
eh, que alguna de las divisiones allí tuvieron que ver con esta afirmación de Freud de que toda pulsión tenía un basamento en una libido sexual, ¿no? Eh, Desde estos lugares, algunas cosas siguen siendo hoy difíciles para el psicoanálisis, a pesar de que es un- una herramienta muy, pero muy interesante para el trabajo con el sufrimiento humano. Eh, pero estamos en una época histórica en donde vuelven algunas tensiones de época ligadas a la importancia de cierta cuestión de este cuerpo de la neurológico, ¿no? Eh, o las escuelas más cognitivistas, ¿no? Ligadas en dimensiones de un cuerpo más orgánico, en donde para pensar el cuerpo del psicoanálisis, todo el tiempo vamos a hablar de una barrera y de tensiones entre un soporte que es nuestro cuerpo orgánico y eso que tiene que ver con la constitución de un cuerpo, que no necesariamente está dado porque nacemos con un cuerpo orgánico, ¿sí? O con un cuerpo como tal. Entonces, en esos límites todo el tiempo va a ser muy difícil para el psicoanálisis, pero el gran desafío de intentar pensar cómo se constituye un cuerpo. Hay un texto que era sobre todo sobre el que tenía pensado trabajar hoy. Igual en esto ya les voy ubicando algunas de las cosas que dije hasta acá. Hay algunos materiales teóricos que no sé si les gustan, les sirve o les interesan, pero si quieren les puedo compartir centrales de esto. Uno es el texto que les hice saber de 3 ensayos de una teoría sexual. El otro es un texto de psicoterapia sobre la histeria, en donde necesitamos ubicar ahí o entender a este primer Freud que empieza a ver que un cuerpo está marcado por otras cosas que no es solo lo orgánico y que después continúa con esta idea de la relación entre la transferencia, o sea, lo vincular, que vamos a trabajar en nuestro próximo encuentro, las dimensiones de lo vincular, un poco a pedido de Susana también, eh, y la las relaciones, o sea, ese otro que está siempre ahí y eso que nos permite constituirnos como tales, o sea, tener un cuerpo. Em, para el psicoanálisis que conocemos y sobre todo para este texto que se llama Introducción al Narcisismo, voy a hacer alguna pequeña referencia a otro psicoanalista que es Lacan. Me refiero a Jacques Lacan, entre otras cuestiones porque el psicoanálisis hoy está muy ligado a una relectura del psicoanálisis que hizo este otro psicoanalista sobre la obra de Freud. Eh, ha habido otros, y esto también está bueno que lo sepan, el psicoanálisis no es uno. El psicoanálisis nace en Freud y hay algunos conceptos centrales que estamos viendo, pero no, no hay, digo, hay hegemonías del psicoanálisis que tienen que ver con estas escuelas, las formas de transmisión, pero también ha habido muchas rupturas, ¿no? Como en todo, porque donde hay transmisión, saberes, hay poder también. Así que ha habido muchísimas rupturas y hubo otras escuelas de psicoanálisis, antes de Lacan, por ejemplo, también estuvo la escuela kleiniana, ¿no? Vamos a ver seguramente para nuestro próximo encuentro ligado a lo vincular a Winnicott, ¿sí? Que fue un autor también que trabajó mucho una idea, que es la idea de el objeto transicional o eso que
permitiría algo de una transición en lo vincular también allí entre, bueno, para Winnicott, para Melanie Klein y demás, era muy importante todavía la figura de la madre. Eh, pero nos gusta decir, sobre todo para estos tiempos y para no violentar, como ha sido violentado el lugar de las mujeres en el psicoanálisis, que en realidad siempre son los, los otros de los cuidados, ¿no? Y quien ocupa esa función, la función del cuidado, del alojar la vida humana, eh, puede ser la madre, pero no únicamente, ¿no? Y me refiero a que no únicamente es esa madre que pare un chico, ¿no? O una criatura. Y esto sí va a ser importante, que es que pensar siempre o pensarnos siempre en relación a un otro, para que pueda ser posible la vida de ese cachorro humano, pero que ese otro es el otro de los cuidados, es el otro que aloja y el otro que sobre todo sostiene desde el deseo de niño, de hijo, ¿no? Tiene que haber un deseo de los cuidados en relación a ese deseo de hijo eh, que tiene que estar para que esa vida y ese cuerpo, como decíamos, pueda constituirse. ¿Sí? En relación a esto que dije, que es un poco controversial, ¿hay alguien que quiera preguntar o decir algo? Bueno, introducción al narcisismo. ¿Qué es lo, sí, perdón, Sí. lo controversial? ¿Lo podés repetir? Porque por ahí No, me digo que es perdí. un poco controversial esto que estoy diciendo, porque realmente en el psicoanálisis durante muchísimos años se sostuvo un lugar primordial para la figura de la madre. Y fue un lugar primordial, sobre todo para la figura de la madre, que muchos psicoanálisis post-freudianos trabajaron el lugar de la madre, la teta, bueno, también el lugar de la madre suficientemente buena, ese era el término, o la madre que no era suficientemente buena, o sea, aquella que no podía garantizar la posibilidad de que su hijo, hija, hije no enfermara, ¿no? Desde el lugar que ocupaba. Se trabajó muchísimo, por ejemplo, conceptos em, como la madre podía generar estragos, ¿no? La noción era el estrago materno, y la idea de estrago materno era estas madres que devoran, para decir de alguna forma, esas vidas, ¿no? Que tienen también. Nociones interesantes para pensar, que no quiere decir que no existan en las formas de los cuidados, formas de los estragos, ¿no? Pero ya en clases anteriores decía que el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis freudiano y algunos psicoanálisis también, durante muchos años fueron o tuvieron discursos que omitieron mucho algunas cuestiones. Entre otras cosas, algunas de las omisiones, lo trabaja muy bien Ana Fernández, eso creo que se los compartí en otro texto, era el estrago paterno también, ¿no? O dimensiones de los abusos y demás que han quedado omitidos en el psicoanálisis, incluso en el psicoanálisis freudiano. Pero bueno, son paréntesis, por eso decía son paréntesis, o la cuestión de también pensar cómo el lugar que se otorgó a la madre en en las dimensiones o en las posibilidades de las vidas de esos hijos, también reconfiguraron un lugar, sobre todo para lo que vamos a llamar la ley, o la posibilidad de establecer la ley respecto de los cuerpos, en el orden de lo simbólico, que siempre es la ley del padre, ¿no? Entonces también desde esos lugares, bueno, hay cuestionamientos actuales a las teorías psicoanalíticas ligadas a una dimensión de sociohistórica,
sí, que estuvo atravesando el lenguaje también del psicoanálisis como de cualquier otra disciplina, ¿no? Y que es necesario de ser pensado. Ahora, lo que también tenemos que decir en relación a eso, y prometo meterme con introducción del narcisismo, es que eh, así como ninguna disciplina está por fuera de su época, ¿no? Y teoriza en relación a cuestiones que están presentes en cada contexto histórico, eh, también es cierto que la producción subjetiva de Occidente, en la que el cachorro humano con el que trabajaba Freud, Lacan y demás nace, es en esas configuraciones, en donde algunas de las dimensiones que se ven en la clínica forman parte también de esas lógicas, ¿no? De producción de subjetividad. Así que si el psicoanálisis ha sido y es una herramienta efectiva para la producción de, sobre todo de disminución de algún padecimiento en lo humano, bueno, desde mi experiencia clínica les podría decir que sí, sobre todo con estas subjetividades de Occidente, ¿no? Pensadas y configuradas en las lógicas con las que ha pensado el psicoanálisis. Ahora, si puede universalizarse el psicoanálisis como modo de aliviar sufrimientos, cuando digo universalizarse es en cualquier territorio, en cualquier, ¿no? Este, con producción subjetiva que pueda existir aún hoy por fuera de las lógicas modernas, capitalistas, ¿no? De producción de subjetividad de la familia nuclear, madre, padre, hijo y demás. Bueno, no creo que pueda universalizarse por fuera de esas lógicas y que tengan los mismos efectos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿No? Sí, que estamos como en una era de desconstrucción de toda esa época que vivía Freud, ¿no? Donde el rol de la madre era uno, el rol del padre era otro, y medio como que toda ciencia tiene que ser cuestionada y transformada junto con lo que va cambiando, ¿no? En la sociedad. Que es eso lo Ujú. que planteas de la controversia un poco, ¿no? De los roles también, esa Sí. carga de la madre, ¿no? De hecho, bueno, hoy la mayoría de las cuestiones que está intentando pensar el psicoanálisis, y de hecho por eso retomo particularmente este texto, que me parece que para que la formación de ustedes es interesante, que es este texto de cómo se configura un cuerpo, ¿no? De introducción al narcisismo. La pregunta que se hace hoy en psicoanálisis es cómo reintroducir el cuerpo, ¿no? En psicoanálisis. Pero ¿de qué cuerpo hablamos cuando se pregunta eso hoy en psicoanálisis? Bueno, hablamos de algunos problemas que insisten en época o en esta época, sobre todo ligados a, bueno, qué pasó en el psicoanálisis con algunas nociones, sobre todo ligadas a lógicas binarias que sostiene la teoría freudiana, ¿no? Lógicas binarias que están en toda la teoría freudiana. O sea, Freud basa su teoría sobre todo en algunas dicotomías entre pulsión de vida, pulsión de muerte, interior, exterior, ¿no? Eh, bueno, el complejo de Edipo y la salida del complejo de Edipo para el varón y para la mujer, y todo el tiempo estas cuestiones entre la salida para el varón, la salida para la mujer, ¿no? Eh, que son los puntos más fuertes en donde en las teorías más de las de construcción, ¿no? En las filosofías modernas entran en conflicto, y que es la pregunta por ahí por estas lógicas binarias de producción de subjetividad moderna, y que armar una episteme, una lógica para todas las ciencias sociales que ha tendido a marcarse en relación a estos binarismos y que no quedó por fuera la teoría freudiana de eso. Ahora, el psicoanálisis vuelve a preguntarse todo el tiempo entonces en relación al cuerpo. Se pregunta también, bueno, ¿de qué cuerpo hablamos
cuando hablamos de un cuerpo en psicoanálisis, y ahí vamos a decir que, vuelvo sobre esta idea, no hay un cuerpo, sino una configuración de un yo, y esa configuración de un yo siempre es en relación a un otro, y esos otros están allí para lo que va a tener que ver con un proceso de constitución de algo que no existe. Entonces, por ahí no estamos hablando del mismo cuerpo todo el tiempo, ¿no? O en las distintas lenguas de las disciplinas, diversas disciplinas, por ahí no estamos hablando del mismo cuerpo. Em, bueno, algunas tensiones para pensar. Vamos al texto. David, yo había puesto, te tengo un poco de secretario, alguna cosita que nos sirve para compartir un poco y situar algunas ideas centrales del texto de Introducción al Narcisismo, Introducción del Narcisismo, perdón, que es un texto de 1914, y algunas ideas importantes que va planteando Freud ahí. Una de ellas ¿Te dice, comparto? dale. No sé si nos va a Vos acompañar decime, ¿eh? mucho, pero por lo menos nos va a poder servir para que algunas cosas estén presentes. Eh, una de las cosas que Freud va a plantear en ese texto es que siempre se dijo, o dice, se venía diciendo, ¿no? Que desde la cuestión incluso del autoerotismo, ¿saben? El autoerotismo es esta cuestión del chupeteo, ¿no? Decía Freud para la etapa oral, los procesos de cierta eh, masturbación que hay en el niño, en la frotación, decía, sobre todo a partir de la etapa de, de investidura genital, ¿no? El amacarse en las nenas, bueno, cosas que ya fuimos viendo un poco en tres ensayos, pero decía, esto parcial, ¿no? Estas cuestiones parciales de cierto autoerotismo, en algún momento se unifican. Ese unificarse, para Freud, tiene que ver con un momento en donde dice la libido vuelve al yo. Y ese lugar en donde esta energía de pulsión sexual, de índole psíquica, ahí les ponía algunas ideas de esta noción de libido, esta fuerza susceptible, ahí dice, de variaciones cuantitativas tengamos en cuenta, ¿no? Como de más que puja más fuerte o puja menos fuerte y genera cuestiones como de cantidad allí en el cuerpo ligado al alivio o a la tensión en el cuerpo, y que es de índole sexual y que no es la misma energía que ubica en relación a otros procesos, ¿no? Anímicos en general. Ahí dice que eh, mm, aunque uno pueda pensar que la vida siga, ¿no? Después de este niño y que esta vida que continúa pueda volver a tomarse al yo como un objeto o sea, que la libido pueda volver al yo y no quedar en los objetos del mundo exterior, puede ser un problema. Sin embargo, lo que va a decir Freud respecto de esto es que esto es necesario para que el yo pueda constituirse como tal. Ahora, cuando vuelve al yo, cuando se unifica, ¿cómo se unifica? Lo que mejor nos sirve para ubicar cómo se unifica es la forma en que lo plantea sobre todo Lacan. Lacan allí nos da una idea. Ay, qué bien, te vas al final, hermoso. Vamos a la otra, un poquito más adelante de Lacan, que dice lo del estadio del espejo. Ahí va. Lo que plantea Lacan es que entre los 6 y los 18 meses, más o menos, dice, hay una instancia de soporte, ¿no? Esto que él lo llama el estadio del espejo, lo tenemos que ubicar como una instancia eh, de cierta operatoria que está presente y que sirve para pensar, ¿no? Esa dimensión del espejo, porque
es el espejo como una vivencia, como una posibilidad, pero es sobre todo el lugar que tiene eh, eso que va a estar fuera de uno, pero que nos vuelve y que es una imagen que vuelve de fuera. Voy a intentar explicar esto. Dice Lacan que entre más o menos los 6 y los 18 meses, esto que lo plantea por acá, el bebé aún no tiene dominio motriz del cuerpo, esto que decimos, se siente fragmentado, descoordinado, ¿no? Y hay un otro que sostiene, y esto es muy importante, y en algún momento mira este espejo y dice, ¿no? Su majestad del bebé, ay, ahí está el bebé, ¿no? Como ese lugar que aloja, que da lugar a ese bebé. Y dice, a diferencia de otro momento en donde todo era parcialidad, el bebé puede ver en ese espejo una, y en ese sostén, una imagen unificada y completa que a su vez no coincide con la vivencia corporal que venía teniendo hasta el momento, y dice, y en esa imagen completa que ve en el espejo se identifica con esa imagen como si fuera el mismo. Esto que se identifica con esta imagen como si fuera el mismo va a ser muy importante para el psicoanálisis, porque es una fuera de una completud que devuelve completud a ese bebé. Y esa identificación con esa imagen unificada, dice, ojo, es un yo, o es que comienza la idea de un yo, pero es un yo todavía que está alienado, y está alienado a esa imagen externa. O sea, no es posible que haya un yo ahí si no está esa exterioridad unificada que devuelve una imagen de algo que estaría completo, o que podría definirse o empezar a pensarse como un yo. Ahí hay algunas ideas fuertes para el psicoanálisis, que es lo que va a empezar a nombrar como la imagen especular, ¿no? Y van a aparecer dos conceptos importantes. Uno es el yo ideal y el otro es el ideal del yo. Son conceptos que están en Freud, en el texto de Introducción al Narcisismo, pero que a partir de esta noción de espejo que intenta retomar Lacan se entienden bastante más que en el texto de Introducción al Narcisismo, porque van a empezar a ubicar algunas cuestiones que son muy importantes. Primero, que nunca la unificación del cuerpo y del yo es de uno. Vuelve siempre y es posible porque hay un otro. Y ese otro, que es una fuera, y en ese caso opera como un espejo, devuelve esa imagen, pero siempre la devuelve en una relación permanente, que es lo que nunca, de lo que nunca se va a salir. Y esa relación permanente es que no es posible en lo humano pensar nos y pensar ese cuerpo si no es en relación a ese otro con el que estamos alienados, ¿no? Sé que no es sencillo lo que estoy diciendo, tenemos que cambiar a veces un poco esta idea de cómo nos configuramos, o bueno, esta idea de decir yo soy yo, ¿no? Porque lo que empieza a decir es que no hay un tal yo soy yo, sino que esa afirmación de soy yo siempre es en relación a algo que nos aliena, ¿no? De lo que no terminamos de salir del todo. Eh, en esas dimensiones, Lacan va a pensar un poco, va a decir, hay una identificación imaginaria, no hay un conocimiento real de un sí mismo, ¿no? La idea del sí mismo se cae bastante acá para el psicoanálisis, y ese sí mismo o esa construcción de lo que vamos a llamar el self siempre va a tener que ver con procesos de identificación, ¿no? Que vamos a ir haciendo. Fíjense que la palabrita que me importaba marcar acá es la tensión entre lo que se es y lo que se cree ser. Y ese lugar entre lo que se es y lo que se cree ser lo vamos a ver un poquito en relación a dos conceptos. Uno es el ideal del yo y el otro es el yo ideal, que lo trabaja en Introducción al Narcisismo Freud. ¿Y cuál es cuál? Vamos Perdón.
¿Eh? ¿Cuál es cuál? Vamos Yo a ir ideal. para atrás y vamos a ubicar algo de eso, Fabián. Volvemos para atrás, no en Lacan, vamos en Freud un poquito a esta idea de yo ideal e ideal del yo. Ahí va. Eh, para Freud el yo ideal eh, se basa en ese niño, en ese bebé del alojado. O sea, ese bebé recibido en el mundo que permite, entre otras cosas, esa configuración. Ustedes saben que la idea de narcisismo saben de dónde viene, ¿no? ¿O tienen alguna idea? Son un montón No. de cosas que intento transmitir en una clase. La idea de narcisismo viene del mito de Narciso. Sí, lo eh, mencionó Susana alguna vez. ajá. ¿Y qué saben de eso, de la historia? ¿O Bueno, como que se recuerdan? ahoga, no tenía espejos, no le prohibían tener espejos, entonces cuando se ve en el agua, se enamora de su propio reflejo y se ahoga. Pero la otra vez Susana mencionó algo muy interesante, que era como que las ninfas, eh, como que rechaza el amor y se termina ahogando en su propia imagen, algo así. Mm. Bueno, el mito de Narciso, sobre todo aquel que toma Lacan y Freud para pensar algo, Freud toma varios mitos, bueno, también sabemos que el de Edipo fue un mito, una novela. Lo que le interesa pensar es esa relación de esa libido que vuelve al yo. En esa libido que vuelve al yo hay en algún momento en ese cachorro humano una sensación y una vivencia de que todo llanto va a ser colmado, toda necesidad va a ser satisfecha y el bebé que es alojado tiene algo de eso en los cuidados, ¿no? Es, ay, no sé qué le pasa, y es esa desesperación, ¿no? De colmar el llanto, de satisfacer. De hecho, el concepto fuerte en psicoanálisis que se trabaja, que es lo trabaja mucho Winnicott, que es la deprivación, es ese niño que no puede terminar de libidinizar, yo uso estos términos porque no puedo usar otros, ¿eh? De libidinizar, de catectizar el mundo, porque ha sido deprivado. ¿Deprivado de qué? Decía Winnicott, deprivado de esa mirada sostén, ¿no? De ese lugar que le permite a ese niño eh, estar en la vida pudiendo sostener, entre otras cosas, la catequización del mundo, o sea, que no se le fragmente ese mundo, ¿sí? Pensemos que Disculpa. en el texto de Introducción al Narcisismo para Freud se arma algo importante ahí, que es que la constitución del yo permite, entre otras cosas, cierta organización que va a hacer que sea posible en ese cuerpo, que ese cuerpo deje de estar fragmentado. Y en ese texto también está pensando una diferencia que no la trabaja tanto Freud, después la va a trabajar mucho Lacan, pero ese cuerpo fragmentado es el cuerpo de la esquizofrenia, ¿no? El cuerpo fragmentado es el cuerpo de la psicosis, o es ese cuerpo, como trabaja también en Introducción al Narcisismo, en donde vuelve al yo la libido. Cuando vuelve al yo, queda catectizando siempre al yo, y entonces no hay posibilidad de investir el mundo, y lo que empieza a aparecer es una paranoia, porque es tan grande ese lugar en donde se termina ubicando ese sujeto que no puede catectizar el mundo, que todo viene a dañarle a él. O sea, no puede salir de ese lugar en donde es centro del mundo, ¿no? Son lo que Freud Laura, trabaja bastante como las patologías narcisistas en su momento, y dentro de las patologías narcisistas va a poner las formas de la psicosis, ¿no? Te escucho, Vanessa. gracias. ¿Podrías repetir la definición de catectizar?
No me quedó La muy idea de catetizar tiene que ver con la idea de energía, ¿viste? Eh, la energía inviste, voy a usar otros sinónimos, como investir, catetizar, eh, es medio difícil poner algún otro, ¿no? Pero sería algo así como eh, hacer que un, un órgano, digo, ¿no? Una piel, por ejemplo, Como eh, cargar algo. tenga una afección esa piel, tenga un sentir, digo, ¿no? Es ese lugar en donde algo se carga, exacto, alguien dijo cargar algo, ¿no? Eh, y cargar es que, por ejemplo, puede ser visto, puede ser sentido, digo, un órgano del cuerpo puede estar cargado. También lo trabaja bastante Freud ahí en el texto de la introducción del narcisismo, que es cuando se carga un órgano del cuerpo, eh, por ejemplo, la piel, son dimensiones de lo que él también va a llamar como las hipocondrías, ¿no? Dice como las formas enfermas de esta catexia que vuelve al cuerpo y no puede salir a investir los objetos, por ejemplo, pueden ser las hipocondrías, ¿no? Las formas de las hipocondrías en donde no hay ningún órgano enfermo y a su vez pueden estarlo todo el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos al ideal del yo y al yo ideal, que estábamos en eso, cuando empezamos a hablar Laura, de esa parcialidad. Laura, eh, sí, ¿se me escucha? perdón, se te escucha, ¿quién Disculpa. habla? Ah, no, Carolina. Consuelo. No, Ah, lo que Consuelo, no creo que no se escuchaba, así que salí y volví a ingresar. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de por que vayas al supuesto. tema? Cuando hablaste de, bueno, estás hablando de narcisismo y estabas hablando de la deprivación. Sí. Es de Em, Winnicott el concepto de privación, no está en Freud ni en mm, Lacanay. ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este niño ha sido cuando no tiene asistencia, cuando lo necesita? ¿Cómo es este yo ideal y luego este ideal del yo? ¿Qué ocurre con el narcisismo ahí? Bueno, mira, hay un trabajo que se hizo hace muchos años, ¿no? Que tenía que ver con esta idea previa incluso a Winnicott, que era cuando se tomaba la experiencia en hospitales, en donde, de guerra sobre todo, en donde solo se alimentaba a bebés en cunas. Tremenda la experiencia, pero se puede ver imágenes incluso en internet de esta experiencia, ¿eh? Em, y, y lo tremendo era que se alimentaba a bebés en las cunas sin ninguna catexia, vamos a decir ahí, o sea, sin ninguna instancia sobre ese cuerpo que genere afecto sobre ese cuerpo, que genere un alojar ese cuerpo. O sea, solo era la instancia nutricia y las dimensiones que operaban era desde imposibilidad de conectar, o sea, cuerpos que quedaban totalmente por fuera de la instancia de incluso la vista totalmente perdida, la imposibilidad de la palabra, del lenguaje, ¿no? Y en otros casos la muerte. Em, Qué cruel. ahí ¿Y todo hay eso es un experimento? Eso sí está. ¿Sabes que no me puedo acordar el nombre de la experiencia? Pero se los busco y se los mando. Es más, les mando el link al videíto de esta experiencia, que no me puedo acordar porque es histórica y es muy, muy conocida. De hecho, la he trabajado alguna vez. Es lo del Pero, marasmo emocional. ¿eh? Lo del marasmo emocional. Así se llama. No, no se llama marasmo emocional, pero tiene que ver con eso, igual, Silvana, que es esa, esa instancia en donde esa carne sin, le vamos a llamar sin el deseo que aloja, tiene montones de consecuencias para el psicoanálisis en términos de padecimientos, ¿no? Y de imposibilidad de organizar esa cantidad de órganos en una unidad.
¿no? Yo me perdí en algo, me parece, porque no entiendo Sí. cuando decís volver al yo, cuando vuelve al yo, ¿te referís a esta sensación de haber estado fragmentado y se unifica o es Sí, como, hay dos ah, cosas ahí. ok, Por un lado, hay una unificación que es necesaria, dice Freud, que se va en distintas instancias para poder vivir algunas cosas. Por ejemplo, para poder catequizar el mundo, primero vuelve al yo y después va a los objetos. Y estos objetos es lo que para el psicoanálisis, bueno, es medio raro, pero para el psicoanálisis el objeto tiene que ver con la pulsión tiene meta, bueno, tiene objeto y demás. Los objetos son también los objetos de amor. Por ejemplo, para que pueda existir o en los procesos de enamoramiento, hay una investidura de objeto, ¿sí? Mm. La madre también, el padre, o sea, quienes ocuparon esos lugares de los cuidados también tienen una investidura de objeto en la infancia, ¿no? Que tiene que en algún momento caer para poder investir otros objetos. Y allí, bueno, toda la cuestión del Edipo, que no vamos a trabajar hoy y demás. Pero lo que importa es ubicar que desde este yo, cuando hay un enamoramiento, por ejemplo, sale una investidura al objeto. Cuando hay esta investidura que sale a los objetos, Freud dice, es un momento en donde el propio yo ahí, cuando inviste al otro, se pierde, o sea, se pierde algo de esa vivencia en el yo de por ahí grandeza, de ese ideal, de ese yo ideal que todo lo puede, ¿no? Al contrario, lo que aparece en el enamoramiento, dice Freud en Introducción al Narcisismo, es la vivencia de que, bueno, no somos nada para el otro lo es todo, ¿no? De ahí las posiciones que pueden quedar melancólicas también en los estados, en los procesos de enamoramiento. Y después dice, en algún momento, cuando se sale del enamoramiento, el vínculo arma otra cosa, pero los procesos de enamoramiento tienen esta investidura de totalidad del objeto en donde algo, porque siempre es en relación, de ese yo se resta, ¿no? O queda en pérdida respecto de esa ganancia. Entonces, cuando en esta investidura del yo, que él trabaja ahí, lo trabaja un poco como la idea de, el yo dice es una constitución, algo que se va armando en relación al otro, y que se va armando entre ese yo ideal, y ahí les estaba explicando un poco que el yo ideal siempre es un lugar que se quiere alcanzar, ¿no? eh, en algún momento se tiene una idea de una vivencia total de ese yo ideal y después se lo quiere alcanzar y en esa búsqueda de alcanzar es lo que después trabajan en la diferenciación del ideal del yo. Porque la primera frustración del yo ideal es saber que no se va a hacer siempre un yo ideal, o sea, un yo completo, un yo autosatisfecho, un yo que pueda consigo mismo y solo. Aparece la primera figura de, frente al yo ideal completo y autosatisfactorio del propio cuerpo, aparece la figura de cierta frustración cuando el niño empieza a crecer. El niño empieza a crecer y ya no se le da todo ante el primer llanto, ¿no? Y esas pequeñas frustraciones, que decimos son frustraciones y no privaciones, no es lo mismo, van constituyendo en lo humano, nos van constituyendo desde el lugar del armado de otra cosa, que ahora ya no va a ser esa satisfacción constante de tener la completud que tiene ese cuerpo que se satisface a sí mismo, sino la búsqueda, ¿no? La dimensión de la búsqueda del yo ideal. Entonces dice, el cuerpo para el psicoanálisis se constituye en esa dimensión del narcisismo que se da entre el yo ideal y el ideal del yo. Y en ese lugar del ideal del yo va a estar después el super yo para Freud, va a estar el lugar del espejo imaginario para Lacan, va a estar el lugar de aquello que no es, pero debemos ser. Eh, Ustedes no sé si saben, porque
por ahí no da el tiempo, de las tópicas freudianas, pero en esta segunda tópica entre el superyo, el yo y el ello, que es la dimensión de lo inconsciente, hay lo que vamos a llamar vasallajes o tensiones, ¿no? Bueno, el superyo sería las normas, lo moral, ese lugar que está todo el tiempo en la cultura, en los padres, en las transmisiones, y que van haciendo que, por suerte también, eso que somos no alcance nunca y siempre busquemos conformarnos en otro lugar del que somos, que es el lugar de un ideal. Ahora, ese lugar no se arma solo, siempre se arma por los padres, siempre se arma por los otros, siempre se arma en una dimensión de una transmisión. Em, Ese es un lugar muy interesante para pensar el cuerpo hoy, porque aunque entre ese yo ideal y entre ese ideal del yo hay una distancia necesaria para constituirnos para el psicoanálisis, el lugar del ideal del yo ha quedado capturado en los últimos años con una dimensión tal vez nueva que está operando fuerte en la cultura y que es la fuerza y la potencia de la imagen, ¿no? Que no estaba en los tiempos de teorización de Lacan y de Freud el modo en que se presentan estos tiempos. Y eso también ha cambiado las formas de los síntomas, ¿no? Por ahí, si el ideal del yo para la época freudiana era mi hijo el doctor, ¿no? El ideal del yo de esta época es otro. Tiene que ver montones con las imágenes, tiene que ver un montón con la posibilidad de la transformación y está generando otras sintomatologías en los cuerpos. Algunas de ellas son las que conocemos bajo las formas de las anorexias y las bulimias, pero otras están teniendo que ver con otras lógicas, que es, por ejemplo, algunas patologías ligadas a la depresión, ¿no? Sobre todo en una época fuerte de la constitución del ideal del yo, que tiene que ver sobre todo con las adolescencias. Y Y me interesa ubicar entonces la importancia que tiene en eso que llamamos la constitución de un cuerpo, no necesariamente el cuerpo real, no importa nada en quien padece una anorexia o una bulimia el cuerpo real, ¿sí? Lo que importa es esa dimensión que les decía antes, que es ese cuerpo que se devuelve en una relación. Y en esa relación, el espejo, pregúntenle a alguien que padece una anorexia o una bulimia, que se mire al espejo y que vea esa imagen real, ¿no? Lo real no está ahí. Esas son dimensiones que trabaja Lacan, que no nos da el tiempo para trabajarlas, pero entre lo simbólico, de una cultura, de las normas, del lenguaje, de toda una dimensión que está presente en esos otros que reciben y alojan, y también en la cultura de su época, se va constituyendo algo de ese ideal del yo, ¿no? Y se transmite en las generaciones y se transmite a través del lenguaje y se transmite a través de los significantes y de las palabras. Entonces, marca fuertemente la constitución de ese cuerpo real o de esa dimensión de lo real. Estamos en hora, veo, David, porque teníamos hasta las 10, ¿no? Sí, Por eso ponen tengo que irme. Eh, Empezamos a decir algunas cosas importantes en relación al psicoanálisis, la idea de catexia, de libido, de que un cuerpo no existe, de que se construye, de que no es el cuerpo orgánico, que es otro, que se construye en una relación, que hay una dimensión que al menos algunos llamaron como espejo, que ese espejo no es solo el espejo real, sino que también tiene que ver con la idea de los otros. Y en esta idea de relaciones, los otros y la constitución de lo que somos, iremos trabajando para la próxima un poco la dimensión de los vínculos o esta idea de vínculo,
que para el psicoanálisis no es el término que utiliza. Yo sé que ustedes tuvieron a Graciela Yassiner, ¿no? Sí. ¿Vieron algo con Graciela de Pillon Rivière, de vínculos? Sí, sí, Vimos más trabajamos los de grupos. positivo. Sí, sí. Bueno, porque el término vincular o psicoanálisis vincular no es algo que trabaje ni Freud ni Lacan, ¿no? Digo, no es de este psicoanálisis. Es por ahí más de Pillon Rivière, de algunos otros autores, pero sí podemos hablar de una noción que sí es psicoanalítica y que tiene que ver con los vínculos, que es la noción de identificación. ¿Sí? Hoy la nombramos un poco por allí, dijimos que en el ideal del yo se producen algunas identificaciones y demás. Volveremos sobre algo de eso. Y por ahí, con la explicación también de cómo Freud piensa la identificación, podemos volver sobre esta idea del yo ideal y el ideal del yo que trabaja el texto de Introducción al Narcisismo. ¿Sí? Yo les voy a dejar algo de ese Power que no pudimos terminar de ver. También, si quieren, les puedo escanear algo del texto de Introducción al Narcisismo o algo para que lo tengan ahí para hacer sus lecturas. Y para quienes vienen con la primera, ahí del psicoanálisis, para la próxima con preguntas podemos trabajar algo de eso. Y retomar entonces del capítulo 7 acerca de la identificación, ¿sí? En Freud. Laura, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Roxana, ¿no? Sí. Sí, Rosana. Definitivamente la histeria no es algo que venga en un código genético, sino que se genera a través de una relación vincular, ¿verdad? Para el psicoanálisis, sí. Igual hay algo que Freud trabaja bastante que tiene que ver con que hay y que es parte del psicoanálisis, esta idea de que hay un soporte. El cuerpo, el soporte, digo, el soporte a veces, que es esta carne, ¿no? Esta configuración que trae dimensiones también genéticas. eh, a Lacan le gusta decir la idea de como de una laja, ¿vieron? Como si algo tuviera algunas marcas en ese soporte y que esas marcas pueden romperse o no. Digo, ¿no? Puede que estallen, que se abran, ¿no? Que configuren alguna cosa o no. Me interesa mucho este tema porque mi madre, que ya falleció joven, ella sufrió de histeria, hizo psicoanálisis, tenía una operación importante de arterias y bueno, según contaba ella, en sus ataques, en sus crisis y bien de niña, largaba espuma por la boca. Yo nunca pude entender si eso es síntoma de histeria o es una epilepsia u otra cosa. Mira, la espuma por la boca en la época en que Freud lo trabajaba mucho como un síntoma histérico. Pero en realidad, en la época que Freud escribía acerca de la histeria, estaban englobadas muchas cuestiones en la psiquiatría bajo la noción de histeria. Entonces, es Freud quien empieza a hacer, y el psicoanálisis, cierta distinción de lo que vamos a llamar dimensiones diagnósticas. De hecho, no son las mismas que la de la psiquiatría las que arma el psicoanálisis, ¿no? Eso también está bueno que lo sepan, o sea, la psiquiatría tiene un cuadro diagnóstico, una serie de diagnósticos, el psicoanálisis arma otro. Por ejemplo, en relación al psicoanálisis lacaniano, en relación al psicoanálisis freudiano, vamos a decir neurosis, dentro de la neurosis, histeria, neurosis obsesiva y vamos a decir psicosis, con las que Freud no trabajó o no avanzó desde el psicoanálisis. Y desde el psicoanálisis lacaniano, vamos a decir neurosis, psicosis, perversión. Y se anima en su teorización y en su práctica a avanzar sobre las formas de trabajo del psicoanálisis con la psicosis. Pero la psiquiatría y los cuadros diagnósticos de la psiquiatría han metido dentro de la lógica de la histeria montones de cuestiones. Y eso pudo haber venido literalmente de una relación intervincular deficiente o algo, porque ella se crió con una hermana que no tuvo ningún problema, pero mamá se le salía un diente, veía sangre y le agarraba un ataque de histeria
Y bueno, ella tuvo un tema con, o sea, con su papá, tenía una emocionalidad, no tuvo tanto a su papá, y yo creo que a lo mejor sufrió eso también. Mm. Sí, bueno, una de las cosas que tiene el psicoanálisis siempre es la lógica del caso por caso, y eso es que la escucha es singular, ¿no? Entonces podemos decir algunas cosas así que sean como que nos ayuden a pensar, pero no podemos hablar de por ahí esa situación en particular. Sí, Sí, lo entiendo. que podemos decir y que es bien importante para decirte algo de lo que estás diciendo, porque trabajé eh, y trabajo hace muchos años con personas que padecen desde lo que la psiquiatría ha llamado formas de la psicosis, de las esquizofrenias y demás, que eh, en algún momento las formas de los tratamientos que había para las mujeres, sobre todo, que es algo de lo que trabajó bastante Freud ahí de una manera muy interesante, eh, cambió mucho. O sea, lo que eran las histéricas del 1700, ¿no? A partir de cuestiones muy trabajadas en relación a las formas de la sexualidad y demás, no han tenido las formas de la conversión que presentaban en aquel momento. Hoy se las conoce como otras formas, las anorexias y las bulimias, por ahí como otras formas en las que algo de eso opera, pero ya no están o no se presentan las formas clínicas de la histeria del 1900 que veía Freud, ¿no? Por ahí en alguna vez, pero no tanto. Y sí hay algo de psicoanálisis, que esto sí lo vamos a desarrollar mucho, que es siempre vamos a pensar algo del padecimiento en relación a esa configuración de lo que somos, que nunca es solo una dimensión de ese cuerpo biológico, sino que es un cuerpo marcado por el lenguaje y es un cuerpo marcado por la relación con otros. Bueno, me Una tengo que preguntita ir. más, Tenemos que ir, ¿no es cierto? solo No tenemos que preguntarte ir. si la melancolía es una forma de narcisismo también. Sí, Freud lo trabaja igual, duelo y melancolía es algo que se trabaja un montón en otro texto de Freud. A Lacan le gustó particularmente después también trabajar con la melancolía y en un seminario trabaja como se llama la angustia. Eh, la melancolía es una forma de imposibilidad de volver a libidinizar el mundo bajo la idea de un duelo, ¿no? Hay una introyección ahí de libido, que es otro término, que queda ahí como muy ligado al- a lo perdido, ¿no? La relación del objeto ahí del duelo. Hay duelos patológicos y duelos que tienen un tiempo nomás. La melancolía a veces queda ligada a una dimensión de un duelo patológico, ¿no? Laura, Eh, te referías a depresión anaclítica. Con el tema de la depresión, digo, como para que si es tema, buscáramos por allí acerca de Mirá, cuando lo no se anaclítico libidiniza. lo trabaja Freud justamente en este texto de introducción del narcisismo. Hace la diferencia entre lo anaclítico. eh, y es un término que usa en algún momento ligado a la psiquiatría y lo abandona. Pero en la introducción del narcisismo lo menciona. La idea de la elección de objeto anaclítica. ¿Sí? Yo se los voy a poner este texto, si les interesa, lo pueden trabajar un poco más y volvemos sobre alguna de estas preguntas, si quieren. ¿Eh? Laura, una pregunta para mí, una pregunta aquí. Eh, Esto es muy nuevo para mí. ¿Por dónde podría yo empezar más o menos a estudiar un poco sobre psicoanálisis? Que me puedas Mira, yo la recomendar, vez porque pasada les puse algunas cosas. Yo no sé, David, si se van a Sí, poder compartir, yo empecé pero por sí, tarde. sí. ejemplo puse algún Se lo texto muy comunico a Susana. interesante, perdóname, David, un texto muy interesante también de una psicoanalista que es Rudinesco, y les puse un video de Rudinesco Del libro, en donde como el nos sitúan psicoanálisis algo de en esto que nietos. les estaba contando, ¿no? Pues puse un video en donde Rudinesco empieza con los inicios del psicoanálisis, ¿no? ¿Te acordás, David? Bueno, había puesto ahí como links de acceso a eso, digo,
eso puede situarles respecto de alguna cosa como de esto que vinimos diciendo que es como muy central. Este texto, ese video de Rudinesco es un video digo, tiene la dimensión de una persona que no solamente contribuyó a las escuelas del psicoanálisis y a la historia del psicoanálisis desde la academia, sino que también las imágenes son situadas en los territorios en donde nace el psicoanálisis, ¿no? Entonces, digo, eso puede ayudar un poco. También hay un texto de esta misma autora que es El inconsciente explicado a mi nieto, ¿no? Que lo sumé allí porque me parecía que era muy interesante. Y en los primeros encuentros, por ahí hay algunas cosas que fuimos diciendo que les pueden servir para que podamos volver más claramente sobre este texto para pensar el cuerpo, que es Introducción del Narcisismo, sobre el que dijimos algunas cosas hoy, y para trabajar algo la idea de transferencia, identificación, que vamos a trabajar la próxima. ¿Les parece? Ah, creo que me perdí. Muchas ¿Te gracias, sí. parece que puede ser compartido, David, eso? Sí, sí. Dale. ¿Cuándo volvemos a tenerte? A En verte. agosto, me han dicho. El mes. Ok. Bien, Me han dicho que agosto y vamos a tener 2 encuentros por ahora, ¿sí? bárbaro. Pero Gracias. bueno, por ahí tengo algo de eso. No quise repetir los mismos temas que la vez pasada, porque ya estaban trabajados, 3 ensayos y demás, pero para quienes vienen esta vez, por ahí pueden ver los videos anteriores y ahí nos vamos aunando un poco para nuestro último encuentro. ¿Eh? Sí, estaría Bueno, Bueno, bueno. Laura, Delen. dale. Estén bien, armen Te lo pasamos. preguntas, va a estar bueno eso para cuando nos encontremos y leen algo o ven. Y bueno, nos vemos en agosto. Nos Muchas estamos gracias. viendo. Muchas Chau. gracias, Laura. Gracias, Gracias, Chao, un chao. placer. Gracias. Buen Hasta luego. descanso. Chao. Lo mismo. Chao, gracias.